Pues vamos a orar para comenzar. Vamos a darle gracias y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos enseñe lo que su Espíritu Santo quiere enseñarnos esta noche. Bendito Dios, gracias Padre por tu amor, tu misericordia. Gracias Señor porque nos amas y nos amas tanto que has tenido a bien acercarnos a ti, Señor. Has tenido a bien a, a poder nosotros conocerte y nos has tomado en tus manos. Y gracias, Señor, porque no ha sido por nosotros, no ha sido nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, ninguna cosa podemos decir que haya sido por algo nuestro, Señor. Solamente podemos decir que ha sido tu gracia y tu amor, Señor, que nos acerca a ti, Padre. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, esta mañana que tu palabra, Señor, nos llene, nos redarguya, nos instruya, Señor, nos guíe, Señor, nos dé esperanza también. Y seas tú, Señor, y tu Espíritu, Señor, el que se mueva en medio de nosotros. Gracias una vez más. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, Señor, para poder conocerte cada vez más y más. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Muy bien, vamos a leer otra vez el capítulo 21. Vamos a repetir, pero del versículo 5 en adelante. Se supone podríamos tocar el 22, pero pues volvimos a ver el 21 y, eh, y vamos a volverlo a compartir, pero tratando de que podamos expresar si hay alguna duda, alguna pregunta o incluso podamos ampliar todavía un poquito más lo que Dios nos ha estado enseñando. La vez pasada leímos con Lori, leímos primero desde el versículo 1, pero vamos a ver el versículo 5 y 6. Lo voy a leer yo. Dice, en la versión en Nueva Traducción Viviente, dice, algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del templo con su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús dijo, viene el tiempo cuando esto todo será demolido por completo, no quedará ni una sola piedra sobre piedra. Aquí podemos recordar que el templo ya había sido reconstruido, ya había sido destruido. El templo de Salomón, el templo de Salomón era en ese entonces majestuoso, nada comparado con el nuevo templo. El templo de Salomón tenía oro en todos lados, telas preciosas, era, era muy grande y como Salomón también tenía muchas riquezas, había juntado muchas riquezas también. Y el Señor le permitió también construir este templo, ¿no? Entonces, el templo nuevo, pues ya era más pequeño, más austero, y aún estaba en construcción, todavía en el tiempo de Jesús, todavía estaban construyendo, remodelando algunas partes, sí haciéndolo mejor que antes. Ya dice aquí que el templo, su majestuosa arquitectura de piedra y las decoraciones conmemorativas adornaban las paredes. Y, e incluso habían profetizado que el nuevo templo iba a ser más majestuoso, más grande que el antiguo, pero sí, y parte de Roma es que estaba también apoyando esta reconstrucción, pero lo más importante no era lo que estaba adornando, e incluso yo me imagino que no se comparaba absolutamente todavía con el templo de Salomón, pero iba a ser más majestuoso porque Jesús es el que iba a estar ahí, Jesús es el que iba a estar presente en ese templo. Y, y los judíos probablemente no lo entendieron, e incluso le seguían esperando que el templo fuera cada vez mejor. Pero cuando Jesús les dijo, no, pues no quedará piedra sobre piedra, ellos se han quedado así como que, ¿por qué no? O sea, ¿cómo es posible que no va a quedar piedra si no es un templo pues enorme y además está siendo construido todavía o patrocinado todavía por los romanos? Y pues como el año 70 más o menos se destruye otra vez el templo y no queda piedra sobre piedra porque incluso buscan de todas las formas posibles sacar el oro y todo lo que existía del templo,
más valioso. Entonces, el, Jesús no, ellos no lo veían, pero Jesús estaba viendo más allá de lo que ellos podían ver. Y, pero ellos como pues tenían esta duda, le preguntan, maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señales nos indicará que estas cosas están por ocurrir? Y él les contestó, no dejen que nadie los engañe. Y muy bien, aquí es donde quiero empezar a detenerme un poquito más. Probablemente los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo más allá de lo que iban a poder ver. Quizás algunos vieron la destrucción del templo, quizás algunos fueron perseguidos, o más bien muchos de ellos fueron perseguidos y ya no estaban ahí en ese lugar. Y Jesús no estaba hablando solamente de esta parte, de este momento, sino también por un tiempo para las cosas que iban a venir más adelante y que probablemente todavía no estamos viviendo en nuestro tiempo. Y dice aquí, no dejen que nadie los engañe. O en la versión 60, mirad que no seáis engañados. Y aquí me hace pensar y me pone a reflexionar de cuántas veces nos han engañado o hemos dejado de ser engañados por el diablo. Cuántas veces eh, hay noticias, incluso en el mundo, que son nada más para engañar, ¿no? Para decir, no, es que viene, pues no sé, una guerra con Estados Unidos y con, por ejemplo, Irán o cosas así. Y pues lo digo por las cosas actuales, pero hay muchas cosas que nos pudieron haber engañado en algún tiempo, hace muchas antes, mucho tiempo atrás. Pero dice Jesús, no os dejen que nadie los engañe. ¿Y cómo es que nosotros podemos no ser engañados por los demás? En este caso, ¿cómo es que yo me doy cuenta o cómo me daría cuenta que me están engañando o cómo es que no puedo o no podría ser engañado por los demás? Aquí de Jesús hablaba sobre, por ejemplo, aquellos que decían ni en su nombre y decían, yo soy el Mesías. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta que no es Él? ¿Alguien quiera compartir algo? Es una pregunta. Bueno, si conoces a la persona o conoces a las personas, pues la palabra es clara y dice, por sus frutos los conocerás. Ah, claro, puedes caer engañado por alguien que dice ser cuando no lo conoces, ¿no? Pero pues también dentro de la palabra te dice que Dios te ha dado dones de discernimiento, ¿no? Y pues como siempre también hay que ponerlo todo, este, como decíamos, como tamiz, la palabra de Dios. Si está conforme a lo que está diciendo la palabra de Dios, pues ese debería ser tu punto de comparación, ¿no? Me acuerdo, bueno, está muy de moda más bien el que en las iglesias, en algunas ya iglesias cristianas, eh, predican muy motivacionalmente y, por ejemplo, dicen, tú persigue tus sueños porque Jesús va a estar contigo, porque Dios va a, a ayudarte para que salgas adelante, ¿no? Y es tan sutil y dices, bueno, pues, ¿qué? Dios, por ahí vi también un meme que decía, si Dios es si Dios es mi copiloto, pues yo puedo cansar, sí puedo seguir hasta adelante, ¿no? Llegar hasta el final. Cuando es tan sutil las palabras ahí, porque nuestros anhelos no deberían de ser los que dirigen a Dios. Más bien nosotros, nuestro anhelo debería ser lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es una. O la otra, como decía, nosotros queremos conducir y que Jesús sea nuestro copiloto, por ejemplo, y yo voy a conducir a donde yo quiera ir, ¿no?
Y no es así, porque lo que nosotros debemos hacer es dejar que de Él conduzca nuestras vidas y que Él sea el conductor de ese auto, por ejemplo, ¿no? Y no pensar el que yo voy a hacer lo que yo quiera y que Dios va a hacer, va a estar ahí para que yo lo logre, ¿no? Al contrario, lo que yo debo hacer es entregar mi vida al Señor. Y pues son cosas sutiles que pueden, incluso están en la iglesia, están enseñando en algunas iglesias, y tú dices, oh sí, yo soy más que vencedor, ¿no? Y sacamos del contexto la palabra del Señor. Y algo que me llamaba la atención y quería recalcar es, mirad que no seáis engañados. En la versión NTV dice, no dejen que nadie los engañe. Y eso es algo que me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque Jesús nos está mandando a hacer algo que no dejemos nosotros. O sea, es una orden. No es, pues ve a ver si no te engañan. No, no, a lo mejor piensa, a lo mejor quizás no te están diciendo la verdad, pero tú trata de tomar lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Sino simplemente dice Jesús, no dejes que nadie te engañe. ¿Y cómo puede suceder eso? Pues como decía Juanito, como decía José Luis, el escudriñar las escrituras, el buscarlo a él, el orar, estar como dice la palabra de Dios, ¿no? Estar meditando en ella de día y de noche. Eso es lo que nos va a dar una guianza y no va a pasar que el diablo o que la gente nos engañe. Dice, y porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, dice, no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas, también dice, oigas que hay guerras de sediciones, dice, no te preocupes. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo yo no me voy a preocupar, por ejemplo, si yo escucho que hubiera una guerra contra Estados Unidos, ¿no? O incluso alguien muy loco que diga, pues ahora voy a echarme a México porque está cerca de Estados Unidos y es un lugar estratégico y voy a empezar a decir que lo voy a invadir o bombardear o lo que sea. Sería fácil en mi corazón decir, ay, pues Dios, pues no pasa nada. Yo creo que me preocuparía, ¿no? Pero dice Jesús, es necesario que estas cosas acontezcan primero, que oigas, dice, de guerras, de pleitos, de levantamientos. No te preocupes. Lo que Jesús nos está diciendo cuando pasen todas estas cosas, ¿qué debemos de hacer? Pues no preocuparnos, sino confiar en Dios. Ahora, no con preocuparnos y decir, ah, no, no pasa nada, no, no son puras habladurías. No, no. No preocuparme es porque confío en Dios. No preocuparme es porque sé que Dios tiene el control y sabe que todas estas cosas van a pasar. Sigamos leyendo el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todas estas cosas van a estar pasando. A lo mejor pensamos que ya es más cerca. Sí, yo creo que conforme va pasando el tiempo, varios vamos pensando que va más cerca, pero como les dije la semana pasada, los discípulos no estaban pensando en que iba a pasar muchos años para que eso pasara y dijeron, no, pues no va a pasar nada. No, ellos estaban preparados o listos y se estaban esforzando por compartir, hablar sobre el reino de los cielos, porque ellos creían que eso iba pronto a suceder, que esas cosas que, incluso lo del templo, probablemente les digo que a lo mejor alguno de ellos lo vio o lo escuchó y a lo mejor y pensó, ay, ya viene el Señor muy pronto, pero ellos no veían todavía el tiempo del Señor, porque eso sí, sí va a pasar e incluso van a pasar cosas que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y por qué, no? O sea, no, algunos dirían, pues estamos dentro de la tribulación o no estamos dentro de la tribulación pensando en que vamos a estar antes de la tribulación, nos vamos a ir con el Señor o dentro de la tribulación nos vamos a ir con el Señor. Estando o no dentro
esa parte. Nosotros debemos de seguir confiando en Él y no nos preocupemos, dice. Incluso más adelante, Jesús dice que no debemos de preocuparnos aún cuando nos persiguieran. Dice, pero antes, en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasionado para dar testimonio. Y bueno, podemos ver que pues a Pablo lo encarcelaron y eso le permitía dar testimonio donde está. Podemos ver que algunos otros fueron llevados ante gobernadores y eso les permitió compartir, algunos de los apóstoles, compartir con gente que estaban pues gobernando en ese entonces. Y en nuestro tiempo quizás no tenemos reyes, no tenemos gobernadores o no sé, ah, no tenemos ese tipo de gobierno como antes, pero sí tenemos un gobierno en el cual pues nos puede exigir más adelante quizás que ya no abramos o ya no hablemos en contra de algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Contra de por ejemplo, las borracheras o en contra de cosas como lo que estamos viendo del género, que nosotros creemos, o bueno, por lo menos eso es lo que yo creo, que el Señor ha creado solamente varón y hembra, o hombre y mujer. No hay otros dos más géneros, más que esos dos, ¿no? Pero quizás el gobierno más adelante nos prohíba poder hablar de eso y tengamos que estar delante de un concilio, no sé bien yo aquí, Juanito sabe más que yo, donde tengamos que defender por qué estamos diciendo y haya gente que nos diga, es que tú estás en contra de mí y eso va a pasar. A lo mejor no nos pase a nosotros. Y como les decía hace un tiempo, yo a veces pienso en mis hijos, ¿no? Que a lo mejor a ellos les toque que los tengan que perseguir. Pero Dios me decía, no te preocupes, yo Pues, tengo pues ya control. puede pasar, Daniel. Sí, sí, digo, Yo voy de repente a industrias, este, y la identidad de género está tanto en Procter como en otras empresas grandes, este, lo ponen ahí dentro de su misión, de su visión como empresa y bueno, yo en un momento dado puedo decirles, yo no estoy de acuerdo, o sea, este, que de repente, por ejemplo, no sé, eh, por decir algo, en los baños entre una mujer o transgénero al baño de mujeres o al revés, ¿no? O sea, eso yo no estaría de acuerdo, ¿sí? Este, entonces, pues ya, yo no lo veo muy lejano, o sea, en serio, y es una política ya de empresas, ¿eh? De empresas que tú no puedes, decirle que está mal o llamarle la atención porque te van a llamar, este, que estás discriminando, o sea, cuando tú, pues tus principios o nuestros principios cristianos, pues le puedes decir, oye, eso está mal. sí, incluso hace poco leí sobre una policía que no dejó pasar una persona trans también a los vagones de mujeres y pues a ella le pusieron una sanción, o sea, ella no lo dejó, pero más adelante le pusieron una sanción y le pusieron que tenía que tomar unos cursos y, sí, o sea, no está pasando solamente en las empresas, de hecho, también en los negocios, cuando tú vas a un restaurante, dice aquí no discriminamos a nadie, ni de género, ni de nada, y es parte de, pero nosotros, pues no dejarnos engañar por esas cosas, pues vamos a tener que platicar o hablar sobre eso
Y quizás en algún momento tengamos que ser juzgados por esa situación, ¿no? Pero a lo que yo quisiera que pudiéramos nosotros pues confiar y aferrarnos es que la palabra de Dios o Jesús mismo decía, no, no te preocupes, porque todo eso tiene que pasar. Y dice, esto es para testimonio, para poder dar testimonio a los demás, para poder hablar con esa gente incluso que está diciendo que sí es correcto, etcétera. Ahí en lugar de tratar de pelear y decirles, no, es que tú estás mal, es decirles, ok, pero Dios dice que solamente hizo varón y hembra, que Dios dice que Él nos ama y que nos ama tal y como somos y que necesitamos nosotros del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Y esa parte, dice la palabra de Dios, también dice mismo Jesús, no te preocupes qué vas a decir. Dice, proponer en vuestro corazón, en el versículo 14, propon en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder. Y aquí me deja eso pensando, yo digo, bueno, ¿cómo no voy a tratar de pensar qué voy a responder si estoy en una situación así? Una situación en la que tuviera que defender en la escuela, como por ejemplo dices tú, eh, que haya niños que se metan a los baños de niñas y que porque van vestidos de niñas, piensas, o sea, todos esos detalles, todas esas cosas, y te tengas que enfrentar en esa situación. Yo creo que, como dice aquí la palabra, es que nosotros debemos de primero buscar al reino de los cielos y segundo, confiar en que Él nos va a dar esas respuestas. Ahora, aquí me acordé de cuando a veces pedimos al Señor, cuando estamos en los estudios en nuestras escuelas y estamos estudiando, pero a veces no estudiamos y cuando no estudiamos y nos va a tocar un examen, a veces le decimos, Dios, ayúdame en este examen para que pueda pasarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a pasar si yo no estudié? ¿Cómo lo voy a pasar si yo no pude ni siquiera leer lo que se trata en la, la, la materia? Pues yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de algo si ni siquiera yo lo conozco? Si no sé de la palabra del Señor, si no conozco quién es Él, si no conozco lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces, yo creo que para que Dios nos recuerde, nos ayude a responder, pues supongo que también nosotros debemos de conocer a ese Dios verdadero, a ese Jesús que nos amó y que dio su vida por nosotros. ¿Aquí alguien quiere comentar algo? ¿O seguimos versículo 15? Ay, Incluso en el versículo 15 dice, porque yo iba- os di palabra de sabiduría, voy, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, Dios mismo dice que nos va a dar esa palabra de sabiduría. Sí, Mago. Ahorita escuchando todo esto, digo, híjole, yo sé que para todos es difícil ahorita los tiempos, pero por ejemplo yo lo veo en mis sobrinos nietos, que es, bueno, en este caso también tus niños, que son, y todas las nuevas generaciones que vienen, digo, qué difícil para ellos, por ejemplo, ahorita en el ambiente escolar sobre todo, ¿no? Sobre que es la gente que los rodea casi todo el día. En realidad, a veces es en la escuela. Y yo cuando nosotros llegamos a Cristo, yo, como alguna vez comentó Luis, yo no busqué porque tuviéramos algún problema o algo, ¿no? No, no, no. Sino yo por agradecimiento y todo, yo decía, yo no quiero que mis hijos también crezcan como ovejitas descarriadas porque mis hijos tenían 6, 5 años. Y yo pues era católica creyente de tradición, y mi marido pues no era bien, era ateo, ¿no? Entonces, pues yo eso es lo que yo quería, Señor, que seas tú quien dirija los pasos de mis hijos, que seas tú quien les enseñe, que seas tú su maestro, que seas todo, todo en ellos. Y bueno, pues Dios sigue haciendo, ¿no? Sigue haciendo ahí en mis hijos, ¿no? Pero yo veo ahora, pues a los jovencitos chiquitos, que si no los llevas a los pies de Cristo, que si no los llegas a enseñar el temor de Dios también,
En serio, estamos viviendo épocas bien difíciles. Como Jorge me dice en su trabajo, creo que no hay una que pueda decir es una mujer mujer. Todas las que están ahí, todas son lesbianas, creo. Y bueno, son compañeras de trabajo de mi hijo, tampoco como dice, no las va a discriminar y todo, pero a mí me pasó un caso así como que muy desagradable, como lo que me comentó Luis, en un baño, que entra un hombre, bueno, vestido de mujer, y es algo muy, muy desagradable, de verdad, y muy difícil de poder aceptar. Tanto yo creo, como dicen, tanto de mujeres como de hombres, que entren en esos lugares de verdad, de intimidad, se puede decir, y que estén ahí esos. Eso cuesta mucho y es algo que yo digo, hay que a nuestros chicos, chiquillos, de Juanito, de todos los que vengan, de los que faltan y que vienen futuramente, o sea, digo, de verdad que hay que enseñarles porque como dices tú, pues solamente no hay otra más que pedirle la sabiduría a nuestro Dios, conocer a Dios, pero que Él sea que por medio de su sabiduría nos pueda guiar y enseñar y tener paciencia y tener las palabras adecuadas, porque como dice Dios, pues todo debe de ser con amor, hasta para esto, o sea, siempre con amor, pero enseñar a nuestros hijos a saber enfrentar estos tiempos. Que el Señor nos dará la sabiduría, pero aquí hay algo que me acordé, la verdad, ya lo había pensado, pero ahorita me recordé otra vez. Y es que, por ejemplo, yo como papá, también las mamás, no es nada más yo, pero digo, principalmente yo como cabeza de mi casa, si algo tengo que hacer es enseñarle a mis hijos. No es dejar que otros, incluso no es que dejar que la iglesia o los maestros de la iglesia les enseñen a mis hijos, sino soy yo el responsable. Y es algo que sí, aquí es muy importante, como decías tú, Mago, a nosotros que tenemos hijos chicos, que nosotros tengamos mucho cuidado con eso, que nosotros somos los que les vamos a enseñar quién es el Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, y si nosotros no lo hacemos, aunque Dios puede tener misericordia de nuestros hijos y guardarlos, pero como decías, si nosotros no lo hacemos, pueden llegar otros a engañarles más fácilmente. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como papás muy fuerte que nosotros no debemos de dejar ni soltar, ni tantito así, porque si lo soltamos un poquito, va a venir el mundo, va a venir alguien más y les va a decir, no, no te preocupes, eso no dice o eso no, no pasa nada. Y si ellos conocen la palabra de Dios, ellos van a decir, bueno, van a contestar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos esa responsabilidad también muy importante para nuestros hijos. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y continuamos. Bien, sigamos en el versículo 16. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Hablando pues de la tribulación, ¿no? Que lo que podríamos pasar. Sobre todo aquellas, incluso dice, qué fuerte sería, por ejemplo, ser entregados por nuestros padres, ¿no? O por algún pariente que nosotros pensábamos que nos amaba y que de repente dice, no, pues es que por ser engañados, ellos mismos nos entregaron a causa de nuestra fe a otros, ¿no? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí es bien curioso, ¿no? Como dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Como si pudiéramos morir y que no pereciera nuestra cabeza, o sea, no muriera nuestra cabeza, pero no es así. El Señor tiene el control de todo y aún como hemos aprendido es que Él conoce incluso aún hasta cuántos cabellos tenemos nosotros, ¿no? Un dato que podríamos decir, "Ah, pues, ¿para qué quiere a Dios saber cuántos cabellos?" Pero es cuestión nada más de explicarnos, de que Él nos conoce y nos tiene en sus manos. O sea, no hay nada que se les salga de sus manos.
Bien, continuamos. Pero 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así que cuando esto pase, pues en lugar de pensar de estar ahí o acercarte, si estás fuera, dice, si no estás en la ciudad, mejor no entres. Si estás dentro de la ciudad, huye del lugar. Y si y si ves, o sea, estás en Judá, dice que huyan a los montes. Pero no, si estás en las orillas, mejor aléjate, porque pues estas cosas van a pasar. No sé si esto pudiera librar a algunos de estos sufrimientos, pero pues si vemos que estas cosas están pasando, pues debemos de cuidarnos, ¿no? En lugar de acercarnos al lugar de donde están pasando las cosas difíciles, dice que mejor salgamos de ahí, ¿no? Que huyamos de ese lugar. Y versículo 22 dice, porque estos son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, irán sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, hasta que el Señor, cuando estemos ya, pues todos los gentiles, quizás, no sé, aquí podría ser que cuando el tiempo en que ya todos los que hemos de creer en el Señor haya llegado, así estas cosas sucederán. Y bueno, al último habla sobre la venida del Hijo del Hombre, sobre cómo van a pasar algunas cosas. Ya lo habíamos comentado la semana pasada. Y solamente quiero comentar las últimas partes del versículo 34. Claro, dice el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también hablaba sobre una parábola de la higuera, donde sabe que la, la higuera cuando da fruto y cuando termina de dar fruto, dice, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Entonces son cosas que Jesús nos advierte, que todas estas cosas que podamos ir viendo, eso sí, tengamos en cuenta que ya el tiempo del Señor está cerca y no van a pasar todas estas cosas o dejar de pasar más bien todas estas cosas. Versículo 34. Mirad también vos por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no? Y me llamó la atención esta parte, ¿no? Que dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borrancheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Y en otra parte dice que no van a entrar al reino de los cielos los borrachos ni pendencieros. Pero ¿cómo es que aquí Jesús mismo está diciendo, eh, pues no sé, no, mirad, dice también vosotros mismos, ustedes tengan cuidado. Y quizás decimos, bueno, nosotros ya no nos vamos de parranda, ya no nos emborrachamos, no sé. Pero yo creo que una de las cosas que el Señor quiere aquí que recordemos es que tengamos cuidado, como las vírgenes que están esperando a su amado, que también nosotros estemos preparados, y no nos dejemos embriagar con todas las cosas de la vida, con todos los afanes de la vida, que es una casa, un carro, y nos enfrasquemos tanto en tener y tener que perdamos lo principal, que es el que viene el Señor pronto, que Él viene por nosotros, por su iglesia, y que nosotros debemos estar preparados para eso y compartir de la palabra de Dios constantemente, compartir que el reino de los cielos se acerca. Entonces dice aquí, mira también
por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando y seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, dice la palabra al final, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y pues aquí me imagino que el Señor estaba en esos días que estaba ahí, no dejaba de compartir, y todos los días que pudo hacerlo, que no sé, no fueron ya muchos, estaba todo el día en el templo y en las noches estaba orando con su padre. Y recordando y regresando a la parte, en el verso 36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y esto es lo que me llama la atención. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Imagínate que un día vamos a estar delante del Señor. Entonces, ¿cómo te gustaría que te viera el Señor? Con unas ropas sucias, a lo mejor sí vestido de fiesta, pero con la ropa sucia, mal planchada, mal puesta, o estando bien arreglado, sabiendo que vas a ver al que es tu Señor, al que dio su vida por ti, al que te amó con todo su corazón. ¿Cómo es que vamos a estar nosotros delante del Señor? Y me llamó mucho la atención, dice, velad o mantente siempre alerta, dice, y oren para que sea suficiente. Aquí en la versión NTV dice, para que sea suficiente, en la 60 dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y bueno, yo hasta aquí quería dejar mi comentario, o sea, me gustaría que ustedes también pudieran comentar, pues esta partecita, esta última parte donde, ¿cómo ven ustedes? ¿Deberíamos de tener ese cuidado o podríamos llegar, pues como dicen, pues no pasa nada, pues, al fin voy a ver al Señor, ya me conoce, o debería tener cuidado de estar delante de él presentable? ¿Alguien que quiera compartir o comentar algo? Se quedaron en silencio por estar pensándolo, estar pensando en cómo sería. Yo, creo que una de las partes o buena parte de esto es que pues no descuidemos tampoco nuestra relación con Dios, porque por un lado pues no sabemos cuándo van a pasar, bueno, o sea, cuándo va a regresar Jesús exactamente. Y pues por otro lado, porque, perdón, cuando tenemos una relación con alguien, pues vamos aprendiendo a conocer a esta persona. Entonces, para poder cumplir la parte de que no nos dejen engañar, como ya habíamos platicado más temprano, pues tenemos que conocer bien a Jesús. Y por otro lado, porque Él es el que nos está mandando que estemos atentos. Y pues qué mejor manera de estar atentos que seguir creciendo en esa relación con Jesús en la que aprendemos más de Él y nos permite estar fuertes para poder enfrentar todas estas cosas, porque creo que leemos la lista de las cosas que tienen que pasar antes de que venga Jesús y creo que ninguno de nosotros levanta la mano y dice, yupi, guerras, yupi, hambrunas. No, o sea, creo que no nos gustan esas cosas, pero pues para poder estar en el entendimiento de que es importante que eso pase antes de que Dios, bueno, que Jesús regrese y poderlo verlo bajo la perspectiva correcta de que es necesario que ocurra antes de, también tenemos que estar en una buena relación con Dios. Y creo que es también por eso que nos manda a orar, porque también recordemos que cuando poco antes de que Jesús fuera entregado, les dijo que oraran porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Entonces, pues nuestro espíritu se va a fortalecer también en medida en que nuestra relación con Dios crezca
y no en medida de que dejemos que nuestra carne vaya y haga lo que se le pegue su regalada gana. Muy bien. Pues de las cosas que recordé, para recordar un poquito, es que debemos de no dejarnos engañar por por esas mentiras que el diablo tiene, ¿no? Y de cuidarnos, de cuidar nuestra vida. Al final decía que pues no dejemos, no permitamos estar distrayéndonos con todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer. Y al contrario, debemos de estar al pendiente de quién es Él, de conocerlo más. Y también su palabra dice que nosotros debemos de enseñar estas palabras a nuestros hijos en todo tiempo, en todo lugar. Y pues no nada más a nuestros hijos, sino a la gente que nos escucha también, ¿no? Que no conoce al Señor o que apenas está conociendo, que podamos nosotros poder ser esa sal de la tierra y poder decirles que el reino de los cielos se ha acercado, que debemos de buscar de Él y creerle a Él, ¿no? Esto no quiere decir nada más que al final mi comentario no quiere decir que ya no pueda disfrutar de poder celebrar mi cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Irnos al exceso, de no poder disfrutar de lograr una carrera, no tiene nada que ver, simplemente que no nos enfoquemos más en las cosas del mundo o perdamos de vista lo que es lo más importante que es el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, hasta aquí, no sé si alguien más quiera comentar, si no vamos a orar para terminar el estudio. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, sabemos que no somos todos ya capaces de reconocer las mentiras del diablo. Estamos a lo mejor todos ya capaces de no caer en algunos problemas, incluso no, no pecar delante de ti. Sabemos que todos pecamos, Señor. Pero te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que cada día te conozcamos más, para que tu presencia, Señor, tu palabra, Señor, y tu forma de ser, Señor, tu misma vida, Señor, sea impregnada en nuestras vidas, Señor, de tal manera que cuando caminemos haciendo lo que tú hacías, Señor, caminemos amando, caminemos siendo obedientes con el Padre y caminemos eh, siendo obedientes, Señor, en cada una de tus palabras, Señor. Te pido, Padre, y te pido, Jesús, que sigas obrando en nuestras vidas, que nos ayudes a discernir las cosas que no provienen de ti y sí poner las cosas en práctica de las cuales sí tú quieres de nosotros, Señor, de las cuales tú quieres que nosotros crezcamos, meditemos, hablemos, Señor, con nuestra boca a la gente que necesita, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Jesús y te doy gracias. Amén. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna acción de gracias o alguna petición antes de despedirnos? Hola, Jorgito, qué bueno que ya te pudiste conectar. Un poquito tarde, pero llegaste. Justo llegué. Gracias. Gusto en verlos. Gracias. Entonces, yo quiero dar gracias. Voy a tomarlo entonces la iniciativa. Em, Hace unos días, lo voy a decir con una carga de responsabilidad mía y con un cierto temor, pero sobre todo con un agradecimiento delante del Señor. Hace unos días mi niña está, creo que fue el sábado, si no estoy mal. Sí, el sábado. Estábamos aquí en la casa y mi niña estaba esperando un paquete que le habían comprado para una ropa, algo así. Bueno, sí era una ropa, ¿no? Pero una ropa de sirena. Entonces ella, pues estaba muy expectante sobre eso. Y
pues yo no sabía cuándo iba a llegar, no le puse tampoco importancia y no sabía que a qué horas iba a llegar ni nada. Me metí a bañar como eso de las 9, 10 de la mañana, no me acuerdo bien. Y ya estaba bañándome y en eso tocan, pero yo no escuché que tocaran la puerta. Vino Jimena y me dijo, oye, papá, están tocando. Y yo desde adentro le dije, hija, no abras, no abras. Y siempre les he dicho que no abran, si yo no abro, les he dicho, no abras. Y y pues de repente, ya pasando el tiempecito, la veo, sube y me dice, mira, papá, ya me trajeron mi pedido. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? Y entonces ya le pregunté, oye, hija, ¿abriste la puerta? Y me dijo, sí. Digo, "¿Y por qué?". Entonces, de alguna forma sí la regañé. Bueno, no de alguna forma, no, la regañé, le hice ver todo lo que pudo haber pasado. Y me viajé yo y diciendo, pues, es que si te llevan, si yo estaba ahí en el baño y te llevan, pues ya no te voy a ver, hija. O sea, y eso fue lo que a mí me impactaba en mi corazón. Dice, "Ah, Señor Dios, gracias, porque pues no fue un hombre que le hizo daño, simplemente le entregó el paquete". Y y yo les digo, le he enseñado, pero con esa expectativa de que ella estaba esperando ese paquete, pues dijo, no, pues es fácil, ¿no? Se me hizo fácil, vino, ella misma le preguntó, a ella le preguntaron si estaban sus papás, le dijo, sí, está mi papá, está bañando. Dije, bueno, y luego le dijeron, es que te haremos una paquetería, y le dijo ella, pues asómese, ya se asomó el señor, porque tenemos una ranurita donde se puede ver a la gente. Y ya la abrió y dice que le entregó el paquete, le tomó una fotografía en cuando le estaba entregando el paquete y ya, cerró, ¿no? Mi niño estaba, Dani también estaba medio dormido y también le regañé, le dije, a ver, chamaco, ¿por qué no estás al pendiente de tu hermana? Yo me sentí muy mal porque dije, Dios, o sea, debí de haber salido, pero pues yo le dije a mi niña, no abras, y yo estaba esperando que no abriera, pues, pero a lo que voy es gracias a Dios porque Dios la guardó. La verdad es que sentí muy feo ese momento, pensar en que pudo haberle pasado algo. Y aunque estaba bañándome, yo digo, pues no fue mi culpa, pero aún así me sigo quedando me quedé con el sentimiento de que fue mi culpa. Porque a lo mejor le decían a alguien, no le grité muy fuerte, a lo mejor no le grité tan fuerte como para que me escuchara, que no, no abriera, no sé. Pero eso es algo que mi corazón le daba gracias a Dios, porque decía, hija, yo confío en Dios, le digo yo, tú no ves que voy manejando a toda velocidad y voy para aquí y para allá, porque puedo tener un accidente. Yo voy manejando responsablemente, pero confío en Dios el que nos guarda. Digo, yo confío en Dios en que te guarda a ti, hija, pero no debemos de ser nosotros, no debemos de descuidar nuestras vidas tampoco, ¿no? Y ya, le digo ese ejemplo y otro ejemplo, y no me acuerdo el otro. Y ya, ¿no? Ya, pobrecita toda regañada, ya la abracé, lloré con ella, porque yo también, hijo, me sentía bien fatal. Pero oramos juntos y ya, no pasó. Y gracias a Dios no pasó nada. Pero sí me espanté en ese momento y decía a Dios, gracias por cuidarla y cuidar a mis hijos. Gracias a Dios por eso. Yo quiero, pues darle gracias a Dios porque la gorda, bueno, Excel, ya está en casita. Nada más, pues ya está mucho mejor, pero pues sí, pedirles también que sigamos orando por ella porque pues anda con sus náuseas todavía, como sea, pero yo sé, eso digo, es parte de, pero pues seguir pidiendo porque Dios tenga cuidado de su cuerpo y de su bebé y pues sobre todo de su salud. Por favor. Sí. ¿Alguien más tiene otra petición o acción de gracias? No lo dice como siempre, pero ha estado enfermo con sus arritmias, con Ah, sí. dolor. Él tiene una malla que le Como pusieron por siempre. los intestinos y le ha estado doliendo también. Ya. Entonces, por la salud de mi esposito, por favor.
Sí, sí. Entonces te pusieron una malla para que no se expandiera, ¿verdad? Era una hernia que tenía, entonces ya más de 2 o 3 años que me operaron, pero me ha estado doliendo. Ya. Sí, sí, pues el bici. Itzelita. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? No, no. Muy bien. Esta semana ni nadie me acordó y hasta ahorita, antes de empezar, me acordé. No puse esta semana por quién oráramos. Ya llevamos 2 días y dije, sí, ya cuando iba a empezar, dije, no, pues ya ahorita ya no me da tiempo, al rato lo checo. Pero, pues sigamos orando por todas las peticiones que hay. Ahí, voy voy a tratar de poner una lista y, y alguien se acuerda, alguien más de alguna otra petición, pues ahí pónganla también, ¿no? Agréguenla, voy a comentar igual también si alguien tiene alguna petición para que esta semana estemos orando por eso. Se supone que terminamos con Yoseca, pero como entraron otros hace algunos días, algunos otros, no sé si agregarlos al final o volver a empezar como lo hemos estado haciendo y ya que se incluyan dentro de la lista en medio que van, en el lugar que van ellos. Entonces, pero por lo pronto vamos a poner las peticiones que están pendientes y no vamos a poner a nadie, ¿vale? Y bueno, vamos a orar entonces. ¿Alguien quiere orar para despedirnos y por las peticiones? Que ore rápido, rápido. No, no es cierto. ¿No? Bueno, yo oro entonces. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y también gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por la vida que nos das, por la vida de cada uno de los que estamos conectados. Sigue bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones, también nuestra familia, Señor. Sé tú con el cuidado de cada uno de ellos, de nuestros papás, nuestros hijos, sobrinos, quienes están a nuestro alrededor, Señor. Y sigue cuidando, Señor, sus vidas, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Pues a los que han estado enfermos, Señor, y en particular, Señor, por Itzelita, Señor, para que tú sigas obrando en su embarazo. Eh, pues en parte entendemos que son cosas normales, pero también sabemos, Señor, que tú puedes aminorar, quitar, Señor, incluso toda molestia, Padre. Te pedimos que tú toques la vida de Itzel, guardes su vida, su salud, sobre todo la del bebé, también sigas cuidándolo. Y ambos, Señor, sigas teniéndolo en el hueco de tus manos, Señor. Te pedimos que los guardes, los bendigas y pues quites todo malestar en el nombre de Jesús. También te pedimos por José Luis, esa parte que le está doliendo de la hernia, Señor. Y pues de su corazón también, Señor, todo, Señor. Te pedimos por la vida de José Luis en general, para que tú sigas sanando su vida, tú tomes el control, quites ese dolor, sanes en el nombre de Jesús también su cuerpo, Señor. Y que esta noche, Señor, él pueda descansar, Señor, y pueda también, Señor, ver tu mano poderosa cubriendo y cuidando su vida, Señor. Eh, Te pido por todos los que están enfermos en la iglesia, comunión con Cristo, por las necesidades también económicas, por las necesidades, Señor, y familiares. Y porque sobre todo, Señor, tú, Señor, sigas creciendo en nuestros corazones. Tú, Jesús, sigas mostrándote, Señor, y sigas eh, creciendo en la vida de cada uno, Señor, y que tu carácter, tu vida, Señor, misma, se permee, Señor, en nuestras vidas también, Señor. Más bien, nuestras vidas sean permeadas por ti, Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Saludos, José, Lori, Juan. Jorge. Que Ok. tengan una bendecida noche. Con cuidado. ¿Estás en tu casa, Juanito? Ya vas de regreso. Oh, ya estoy en mi casa. Ah, qué bueno. Qué bueno. Que descansen todos Que entonces. Bendiciones. descansen. Bye.